Hola, el día de hoy les vamos a presentar el tema de embriogénesis directa. Yo soy Eric Calderón y mi compañero es Luis Villalobos. Bueno, primero que nada, ¿qué es la embriogénesis? La embriogénesis es el conjunto de procesos fisiológicos que conducen a la transformación de una sola célula, pues el cigoto, en un individuo multicelular más complejo, que es el embrión. En los animales vertebrados, la embriogénesis se divide en cuatro etapas que las podemos ver aquí: segmentación, gastrulación, neurulación y organogénesis. La segmentación se basa que en el cigoto se divide por mitosis sucesivas hasta alcanzar el estado de blastocisto. En la gastrulación, la creación de una invaginación en el blastocele, que más tarde dará lugar a lo que es un organismo más desarrollado. En este estado, el embrión se diferencia en tres capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La neurulación es la aparición de una línea en el eje rostro-caudal formada por las crestas neurales que se unen para formar el tubo neural, que es el esbozo de la médula espinal y del encéfalo. Y ya por último está la organogénesis, que es el proceso que comprende la formación de los diferentes órganos del embrión por la diferenciación y la maduración de los diversos tejidos. La embriogénesis somática es la formación de un embrión a partir de una célula sin la necesidad de la fusión de los gametos. Eh, Básicamente existen dos tipos de embriogénesis: esta, que es la somática, no necesita una fusión de gametos, y la cigótica, que es donde sí presentamos la unión del óvulo con el espermatozoide. Esto no es un fenómeno artificial y es conocido en la naturaleza como una forma de apomixis llamada embryonia adventicia, que fue descrita por Strasburges. Y bueno, este proceso se produce con cierta facilidad en la naturaleza y se da en forma espontánea en algunas especies, como lo son las crucíferas, las cucurbitáceas, las rosáceas, las leguminosas, las palmáceas, entre otras. Existen dos tipos de embriogénesis somática in vitro, que es la directa y la indirecta. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia que existe entre la embriogénesis indirecta y la embriogénesis directa. En la embriogénesis indirecta, en esta se implica la necesidad de una inducción para que las células sigan la vía embriogénica tras pasar por una fase proliferativa que se llama callo y cambiar su competencia a la expresión de embriogénesis. Aquí vamos a tener dos tipos de embriogénesis indirecta, que es de baja frecuencia y de alta frecuencia. En la de baja frecuencia vamos a tener un número muy grande de callos, pero cada callo va a tener muy poquitos embriones. En cambio, en la de alta frecuencia vamos a tener un número muy reducido de callos, pero cada callo va a tener un número muy grande de embriones. Y bueno, la embriogénesis directa, en esta se ofrece la posibilidad de obtener embriones somáticos directamente desde células aisladas o grupos de células sin la formación de callo. Este desarrollo directo es debido a la acción realizada por la composición del medio de cultivo y el origen de los explantes. En este tipo de embriogénesis, pues es básicamente en donde nos salteamos este paso, ¿no? Que es la formación de un callo. Aquí ya existe la formación directa de un embrión. Vamos a tener diferentes ventajas. Una de ellas es el clonado directo de híbridos. Esto es importante porque conservamos la genética exclusiva de plantas que a lo mejor son muy comerciales. Vamos a tener clonado a temprana edad. Esto implica que después de un cruzamiento, nosotros podemos tomar parte de ese cruzamiento a muy temprana edad y de esta forma nosotros ya podemos producir embriones y producir plantas. Entonces, esto es importante porque en la embriogénesis indirecta no lo podemos hacer. En la embriogénesis indirecta solamente puede ocurrir cuando las plantas son maduras. Entonces, algo que también tiene que ver con el clonado a temprana edad es el mejoramiento genético y la selección in vitro. Otra ventaja es que esto se puede realizar
y se puede mejorar para que exista una mecanización y una automatización. Esto es muy beneficioso para las empresas que buscan hacer esto de forma muy rápida y que además sí funcione. Y bueno, este es un estudio que se realizó en donde se produjo la inducción de embriogénesis somática a partir de explantes foliares en 3 variedades de café. Se usaron plantas madre de 6 meses de edad de las variedades Castillo, Catuahí y Costa Rica 95. Hubo 2 protocolos aquí diferentes, uno fue para la desinfección y otro fue para la inducción en sí de la embriogénesis. Para la desinfección se sumergieron las hojas durante 1 hora en fungicida Venomil, que tenía una concentración de 2 gramos por litro. Después se sumergió en hipoclorito de sodio y después se le agregó Twin 20. Después de hacer varias modificaciones, esto lo intentaron con diferentes concentraciones del hipoclorito de sodio. Entonces descubrieron que lo que mejor les resultaba es al 2% y durante 5 minutos. Lo hicieron en diferentes porcentajes y durante diferente tiempo y este fue el que les dio mejor resultado. Y hablando de la inducción de la embriogénesis, estos se pusieron en un medio que contenía las sales de Murashige y Skug, tenía piridoxina, ácido nicotínico, tiamina, mioinositol, sacarosa, agar, y pues ya esto era como que lo que tenían todos, y ya dependiendo del tipo de terapia que se le iba a hacer, ya se le agregaba ya sea algún regulador de crecimiento como el BAP, el KIN y la auxina 2,4-D. Durante este estudio de la inducción de embriogénesis, se hicieron estudios usando solamente BAP, solamente KIN, solamente auxina y la combinación de auxina con KIN. Y los resultados fueron que BAP, los que utilizaron solamente BAP, 2,4-D y la combinación de KIN 2,4-D fueron los que tuvieron los mejores resultados. Bueno, ahora yo te voy a presentar lo que es un estudio sobre embriogénesis somática directa. Este también trata sobre la embriogénesis somática indirecta en una especie de café que es el café arábico y que sirve mucho en la economía o en la producción de café aquí en México. Bueno, el primer par de hojas jóvenes obtenidas de plantas de 6 meses de edad de café arábica se colocó en una solución fungicida de 15 minutos. Luego en una solución de hipoclorito de sodio por 20 minutos. Pues son pasos de desinfección. Estos segmentos de 1 centímetro cuadrado provenientes de estas hojas, o también conocidos como explantes, pues ya previamente desinfectados, se cultivaron durante 0, 3, 5, 8 y 10 días en el medio nutritivo que consistió de las sales de yasuda, 6-benzilaminopurina o BAP, sacarosa, pitagel, ácido cítrico, ácido ascórbico y sorbitol. Esto fue del medio 1. Después los explantes se transfirieron a un medio con la misma composición, pero sin sorbitol. El pH del medio se ajustó a 6,3 y se esterilizó durante 15 minutos en un autoclave de 121 grados centígrados. Los cultivos se incubaron en una cámara de ambiente controlado a 25 grados centígrados en oscuridad total. Ya después de 6 meses de cultivo se cuantificó el porcentaje de explantes que produjeron embriones y el número de embriones que se formaron en cada explante o gramo de callo. Bueno, como resultado se formaron masas proembriogénicas en los márgenes de los explantes de todos los tratamientos después de 4 semanas de cultivo, como lo podemos ver en la imagen derecha en la parte superior. Ya después, pues estos embriones somáticos se empezaron los podemos ver en diferentes etapas en la siguiente imagen. Y abajo vemos a estos embriones somáticos en la etapa cotiledonar. Y ya por último, vemos ya los embriones diferenciados en su estado de germinación. Las masas proembriogénicas, pues sufrieron esta serie de divisiones organizadas que dieron lugar pues a esta diferenciación de embriones somáticos que ya
pues en sí en toda la imagen conjunta. Después de 6 meses de cultivo, el porcentaje más alto de explantes que formaron callo embriogénico fue el 77.8% y el número máximo de embriones por explante fue 10.3. Se obtuvo en el medio 1 sin sorbitol y los valores más bajos para ambas variables se registraron en los explantes que permanecieron en sorbitol durante 10 días. Entonces vemos cómo esa diferencia con la presencia y sin la presencia de sorbitol puede disminuir o aumentar el número de embriones somáticos que se pueden producir. Y bueno, la reflexión que yo les traigo es esta de Mahatma Gandhi, que dice, la mejor manera de encontrarse a ti mismo es perderte en el servicio de los demás. Y eso es todo. Muchas gracias. Y por último, una pequeña reflexión, que esto lo dijo Sócrates, y dice que aquel que tenga una opinión verdadera sobre aquello que no es capaz de entender es como una persona ciega que va en el camino correcto. Entonces, yo esto lo veo como una forma muy peligrosa en que las personas pueden sostener algo, pero que no son capaces de entender. Y esto lo estamos viendo hoy en día con la desinformación que ha estado saliendo con el tema de la pandemia, en donde pues muchas personas sostienen una verdad, pero ni siquiera lo entienden, no saben ni qué significa. Y digo que es peligroso porque hay personas que sostienen, según ellos, verdades que no son ciertas y ellos piensan que sí. Entonces, esto es peligroso, más ahora porque estamos viviendo en una pandemia y porque hay mucha desinformación. Eso sería todo.